Ya está con nosotros aquí en la mesa de Modo País Diego O'Neill, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, quien la semana pasada dijo que era importante la designación del nuevo ministro de Trabajo del gabinete de Yamandú Orsi, que ayer se dio a conocer de manera oficial. Estoy hablando de Juan Castillo. Ellos hablaban de que necesitaban una persona idónea e imparcial en el cargo. Y sobre eso, entre otros temas, vamos a estar conversando en esta mañana. ¿Cómo anda, O'Neill? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Buen día. ¿Cumple con esas dos condiciones Juan Castillo? ¿Es idóneo e imparcial? Bueno, Castillo es una persona que obviamente tuvo su militancia sindical, pero ya hace muchos años que pasó a la actividad política, dejando el movimiento sindical, hace 15, 20 años, no sé exactamente. Como dirigente político ha tenido una larga trayectoria, ha sido senador, secretario general de su partido, integra la fuerza política que ganó las elecciones, era un candidato posible, de hecho fue de los que más se habló en lo previo. Creo que con esas características de dirigente político experiente, nosotros esperamos que tenga una actuación equilibrada al frente del ministerio porque creo que eso es importante para el desarrollo de la actividad económica. Entonces creemos que puede tener una gestión equilibrada, sí. ¿No se fue el péndulo hacia el lado de los trabajadores, tal vez? Bueno, eso se verá, si acaso, en la gestión. Nosotros esperamos que no. Como decía, como dirigente político experimentado, que también es parte de un gobierno, el Ministerio de Trabajo no actúa en forma independiente, sino que está dentro de un gabinete y tiene que coordinar con los otros ministerios, fundamentalmente con el Ministerio de Economía. Esperamos que no, que sea una gestión equilibrada. ¿Pablo Mieres fue equilibrado? Yo creo que sí, Pablo Mieres fue una persona de mucho diálogo, de mucho acercamiento tanto con los sindicatos como con los representantes empresariales. Yo creo que logró cosas como, por ejemplo, el convenio puente en la pandemia, después algunas modificaciones legislativas, que también logró que el PIT-CNT las acompañara, o por lo menos no se opusiera. Creo que fue un ministro de mucho diálogo y de mucha construcción de acuerdos. Creo que fue equilibrado, sí. ¿Qué sectores empresariales están necesitando más apoyo, más contemplación? Y cuando digo qué sectores, también le digo en qué nivel empresarial, ¿verdad? Porque también vemos grandes diferencias, tanto en el pago de salarios, en los incentivos, en las exoneraciones, entre la gran empresa y la MIPYME. ¿Por dónde deberían ir ahí los ejes, los focos de atención, si hubiera que elegir? Porque elegir va a haber que elegir. Sí, yo más que sectores hablaría quizá de tamaño de empresas, ¿no? Porque es cierto, si uno mira el parque empresarial, por decirlo de alguna manera, del Uruguay, de 210.000 empresas aproximadamente que hay, 180.000 son microempresas, es decir, aquellas que tienen menos de 5 trabajadores. Y si le sumamos las pequeñas, estamos arriba de 200.000. Entonces, me parece que los esfuerzos deben ir en precisamente apoyos o incentivos o beneficios en algunos casos para la consolidación y el crecimiento de esas MIPYMES, que me parece que es donde hay que centrar los esfuerzos. ¿Va a haber una postura quizás más afín al PIT-CNT, cree usted, en el Ministerio de Trabajo, como dijo, por ejemplo, de Fernando Pache, que estuvo aquí hace algunas semanas? Porque la primera reunión de Castillo, por ejemplo, fue justamente con la dirigencia del PIT-CNT. De nuevo, digamos, obviamente es un ex dirigente sindical, su partido tiene mucha presencia, digamos, en el movimiento sindical, entonces vínculos indudablemente tiene, pero eso no quita que nosotros tengamos la expectativa, como dije, de una gestión equilibrada, de una gestión que contemple, porque ¿qué pasa? Es muy sensible estos temas para después cómo repercuten en la actividad. Ya ha pasado en el país de empresarios que no invierten o que no contratan más personal, eso porque hay una situación adversa, por decirlo de alguna manera, a nivel de las relaciones laborales. Entonces, eso es muy importante de cuidar. Estamos hablando de una agenda de crecimiento económico, una prioridad para el país, porque es una prioridad para después el bienestar de la población. Entonces creo que el Ministerio de Trabajo también tiene que cuidar eso, ¿no? Que precisamente que haya inversión, que haya emprendimientos, que haya creación de fuentes de trabajo, y eso pasa por una gestión equilibrada. ¿Con qué país se va a encontrar el nuevo gobierno? A ver, yo creo que esta administración ha tenido una serie de logros, de cosas positivas que le deja a la próxima administración.
La institucionalidad fiscal es una de ellas, la creación de la regla fiscal, más allá de que pueda requerir ajustes, creo que es una cosa buena y que hay que mantener y profundizar. La reducción del déficit fiscal es un desafío. En esta administración no se llegó al objetivo planteado probablemente por la pandemia y la sequía, pero bueno, tenemos todavía un déficit fiscal que no está en los niveles que deberíamos tener. La reducción de la inflación es otro logro importante. Creo que el ministro de Economía designado tiene la intención de mantener o incluso reducir un poco si se puede reducir el valor, porque hoy estamos con un 5% aproximadamente, estamos dentro del rango meta hace 18 meses, que también es una cosa muy positiva. Las expectativas han convergido a este rango, entonces eso también es una cosa muy positiva. Nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social es un tema... ¿Cerrado? Bueno, ojalá. Nos parece que era un tema que había que encarar, esta administración la encaró, se llegó a una solución. Nosotros entendemos que en términos generales es buena, tiene una cantidad de cosas positivas. Entonces, se inició una transformación educativa, también podrá requerir ajustes, pero es un camino que también estaba pendiente y se inició. O sea, yo creo que hay una cantidad de cosas para lo que el propio Orsi habla de acumulación positiva, que esta administración que entra debería tomar y continuar con los ajustes, con las improntas del caso, pero que hay una cantidad de avances. En las últimas horas generó gran polémica algunas declaraciones de las nuevas autoridades que hablan de un IVA diferenciado. Pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Es a grueso modo eso, pero no han dado mayores datos. Claro. ¿Cómo reciben ustedes ese anuncio? Y bueno, con cautela hay que analizarlo cuando se plantea algo concreto, ¿no? Se viene hablando en la campaña, ya se había mencionado el IVA personalizado. A ver, Uruguay todavía también tiene un porcentaje de informalidad alto, entonces eso para este tipo de instrumentos es complejo. O sea, en países más formalizados es más factible. Hay que ver también cómo se logra enfrentar esa dificultad. Pero bueno, no conocemos la propuesta concreta, no la hay todavía, entonces no hay mucho para decir, ¿verdad? ¿Y del diálogo social qué opina? Porque, bueno, se habla de que podría, de hecho es una de las prioridades del Frente Amplio, ustedes creo que habían marcado que no lo entendían así, por lo menos para los primeros días de gobierno. Claro, yo no me imagino que sea una de las prioridades de una administración que entra cuando tenemos los temas de pobreza infantil, bueno, los temas de crecimiento, los temas de déficit fiscal, los temas de seguridad. Me parece que hay un abanico de temas muy importantes y que habiendo una ley que tuvo un respaldo plebiscitario, no podemos decir que la ley fue respaldada en su totalidad porque el plebiscito no era contra la ley, era un poco diferente, ¿verdad? Era incorporar en la Constitución la reducción a 60, o sea, no es exactamente, pero digo, hay una ley, se plebiscitó una cosa diferente, no salió, no parece razonable y conveniente avanzar enseguida en modificar esa ley. Los ingleses en eso son muy cautos, dicen que hay que dejar pasar una generación. Bueno, yo no sé si tanto, pero no parece razonable embarcarse en este tema al principio del gobierno. Si le pido que se ponga en el lado de los trabajadores que forman parte de las empresas, porque al fin y al cabo en esa conjunción entre empresarios y trabajadores es que sale adelante el país, porque dependemos de la actividad privada, sin duda, para todo lo demás. ¿Qué le parece que pueden hacer las empresas mejor en relación a sus trabajadores en Uruguay hoy? Sí. Bueno, en términos generales, después habrá que ver cada empresa, sí. Claro. Pero en términos generales yo creo que una cosa que las empresas tienen como un desafío importante es el tema de la capacitación. El mundo del trabajo es cada vez más desafiante, más cambiante. Los trabajadores van a requerir actualización permanente, por decirlo de alguna manera, o periódica, porque el trabajo se va modificando, pero además en nuestro país hoy tenemos 300.000 jóvenes que no terminaron la educación superior, menores de 30 años, y si vamos a los que no terminaron la educación media son 200.000. Entonces esos muchachos para el mundo del trabajo no tienen las mejores capacidades porque no completaron ni siquiera la educación superior o la educación media. Entonces nos parece que es en el mundo del trabajo, son las empresas donde esa gente puede adquirir capacidades, adquirir
calificaciones, adquirir nuevas habilidades para su desarrollo personal, pero también para aumentar las capacidades del capital humano del país. Entonces, creo que el tema de la capacitación es un tema que nosotros por lo menos lo tenemos en la Confederación como un tema central de responsabilidad también, o de corresponsabilidad de las empresas en participar en eso, sin duda. Y a nivel salarial, ¿considera que diferenciar de pronto esto de los acuerdos, los colectivos, ¿verdad? Todo lo que son los convenios colectivos salariales, ¿podría mejorar la condición de muchos trabajadores o hacia dónde podría ir eso? Lo mismo que con los horarios de trabajo, ¿no? Sí, el tema del recorte de la jornada. Bueno, el tema de la negociación colectiva, esa es una de las cosas que siempre se discute, que tiene sus rigideces y que, por ejemplo, hay soluciones que son como una misma solución para realidades muy diferentes. Eso creo que es algo en lo que se debería avanzar en modificar, en ir a soluciones más que contemplen más la heterogeneidad de los sectores empresariales por su locación geográfica, por su acceso a los mercados, por su acceso al financiamiento. O sea, no es lo mismo, no sé, una empresa radicada en Montevideo, multinacional, que una empresa del mismo rubro a 300 kilómetros de Montevideo, con muchos menos trabajadores. En fin. Entonces, que hay cosas en las que la negociación colectiva debería modernizarse y actualizarse, indudablemente creo que sí que sería bueno y que es una de las cosas que nosotros planteamos. A nivel del tema de recortar el tiempo de la jornada laboral, Sí. ¿están de acuerdo, están en desacuerdo? ¿Cómo lo ven? Ya hay sectores donde se dio eso a través de la negociación colectiva, la bebida, la construcción, en 2008, la metalúrgica más recientemente, hace un par de años. Entonces, eso a nivel sectorial se puede analizar. Nosotros no estamos de acuerdo con una medida legislativa que haga la reducción con carácter general. No nos parece conveniente en este momento del Uruguay. Tampoco nos parece que se pueda plantear reducir la jornada, mantener el salario y no incorporar la discusión de la productividad para ver cómo se compensa esa reducción, porque si no es un aumento de costos. Y lo que decíamos antes, una cosa es la empresa grande, otra cosa son esas 180.000 microempresas de las que hablamos y que se encuentran con esa situación por la vía legislativa. Entonces, entendemos que en el ámbito de la negociación colectiva se puede plantear y que cada sector lo analizará y le podrá encontrar alguna fórmula de reducción. O'Neill, ayer el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que activó la cláusula de salvaguarda, que esto es básicamente para aumentar el tope de endeudamiento del gobierno, ¿no? Hasta un 30%, algo que ya se había hecho también en la pandemia de coronavirus, también durante la sequía. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es lo que decíamos antes, esta administración tenía un objetivo de déficit fiscal al final de la administración en torno al 2,5%, va a quedar bastante por arriba de eso, algo por debajo de 2019, entre medio punto y un punto, y después está la discusión entre el déficit común y el déficit estructural, son cosas más técnicas, ¿no? Y bueno, entendemos que esto es una de las cosas que no se logró esa reducción y por lo tanto hay que aumentar el tope de endeudamiento. Como dije, probablemente ahí haya tenido una incidencia fuerte la pandemia, la sequía, el tema que tuvimos durante 2 años de diferencia cambiaria con Argentina, pero bueno, no es una buena noticia, por decirlo de alguna manera. Quedó claro. Diego O'Neill, gracias por estos minutos, ha sido muy amable, buen término de año y bueno, veremos cómo la seguimos en el 2025, pero creo que ustedes tienen por lo pronto expectativas puestas, ¿no? Los empresarios somos naturalmente optimistas. Si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Aparte hay gran expectativa también por el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una muy buena cosa para el país, una muy buena cosa para el país. Ojalá en los próximos tiempos se den los pasos para concretarlo. Un año por lo menos, ¿no? Sí, un año y medio se habla. Ojalá se pueda concretar porque realmente es un antes y un después. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.